¿Cuántos trajeron la espada? Gloria a Dios. Eso me gusta. Wow, me gusta. Ok, bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis 4. Let's look for Genesis 4, Amén. Y de ahí a estar leyendo del versículo 3 en adelante. verse 5 and on. Y el título o el tema de hoy, no daré nada que no me cueste. I can't give something that No doesn't daré cost. nada que no me I can't cueste. give something that doesn't cost me. Amén. ¿Cuántos lo tienen ya para entonces poder iniciar la lectura en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Génesis 4, versículo 3 en adelante dice, y estoy leyendo una versión TLA, es un poquito más sencilla, por si ve que tiene algunas palabras diferentes, no se confundan. Amén. Es el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Diga, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Quiere decir que había una diferencia entre la ofrenda que ofreció Abel There was a difference from Abel's y offering la ofrenda que ofreció Caín. and Cain's offering. Dice que Dios recibió con agrado la de Abel, The Lord received Abel's with pero such no grateful heart, recibió con agrado la de Caín. but not Cain's. Y esto le molestó mucho a Caín. And this made him upset. Y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. My God, voy a leer eso de nuevo, porque aquí hay una llave poderosa. Y cuando yo digo llave, es que si nosotros podemos There's a hoy key to this. entender We can understand this. de lo que Dios nos quiere hablar, What the Lord wants to speak. hay una llave There's a key que abrirá puertas that a will nuestro favor. open doors to our favors. Voy a leer ese pedacito. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué tú estás triste? The Lord asked Cain, why are you so ¿Por qué upset? estás enojado? Why are you angry? Amén. Y le dice, si haces lo correcto, If you do the correct, siempre te aceptaré con I will agrado. accept you with a grateful Pero heart. si haces lo malo, But if you do bad, el pecado sin está listo will be ready para atacarte to attack you como un león. like a lion. No te dejes dominar por él. Don't let it control you. Un día, One day, Caín invitó a su hermano. Cain invited his brother. Cuando llegaron al When campo, they came to the field, Caín golpeó a su hermano Cain hurt his brother y lo mató. and killed him. Dice, más tarde, Later on, Dios le preguntó a Caín, the Lord said to Cain, ¿dónde está tu hermano? where is your brother? Y Caín le respondió, Cain answered, no lo sé, I don't know. no tengo por qué cuidarlo. Am I my brother's keeper? Entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? What have you done? Have you killed your brother? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. His blood cries out. Esto no puede dejarse sin castigo. This cannot be left without punishment. Maldito serás, You will be cursed, y la tierra que and cultives the ground no te producirá will nada. not produce. Y la tierra que cultives no te producirá And the nada. ground will not produce anything. My God. Había un castigo There was a punishment a causa del pecado because of sin que él había cometido, that he committed. y ese pecado, That sin, como todo pecado, like every sin, trae ciertas brings consecuencias. consequences. Y dentro de las consecuencias que hubo aquí, And through the consequences here, Dios lo maldijo the Lord cursed him y dijo, maldito and serás, says, you will be cursed, y la tierra que cultives no te producirá nada, and the land will not produce anything pues has matado a tu hermano, because you have killed your y brother, esa misma tierra and that ground se bebió su sangre. has cried out for his Por blood. eso andarás por la You tierra will walk around the earth como un vagabundo with your head que no down, tiene dónde vivir. that has nowhere
were to live. Entonces Caín le dijo a Dios, And Cain said to este God, castigo es más de lo que yo puedo this soportar. punishment is too greatly. Hoy me estás condenando a vivir en la You're tierra condemning me to live on como earth un vagabundo. like a person that Tendré does que andar nothing. escondiéndome I will have to hide de ti, from you, y cualquiera que me encuentre from anyone that finds me me matará. will kill me. Amén. Y vamos a dejarlo ahí. Lo que más a mí me ha llamado What has called my attention es que el Señor, is that the Lord, en su infinita in His misericordia, mercy, le da gives him una an exhortación exhortation a Caín antes to Cain before de él for him continuar to continue con la actitud with attitudes con la cual él estaba for which he was actuando o caminando. acting or walking Amén. upon. So, Dios So siempre the Lord always nos va a hablar will speak antes before de que nosotros that we cometamos errores. commit a mistake. Y en esta And in ocasión this occasion, estamos viendo we're seeing que él le dice a Caín, that he a un tells Caín, Cain, haciendo lo incorrecto y dándole una ofrenda. Cain doing incorrect and giving an offering Chueca. that's incorrect. Amén. Y cuando digo And when chueca, I say crooked, es que en ocasiones is that in occasions nosotros podemos we can estar dándole a Dios give to God lo que tú consideras o yo considero what you consider lo mejor, the best, pero en realidad but in reality, está chueca. it's crooked. Voy a explicar el por qué está I'm going chueca. to tell you why it's crooked, ¿Por qué está a medias? why it's halfway. ¿Por qué no está quizás de una manera que realmente pueda agradar a Dios? It's not a way that pleases the Lord. Porque cuando tú, escucha, porque cuando tú Because when you das a Dios give to God sin darle a Dios without giving to God lo mejor de ti, the best of you, esa ofrenda está chueca. that offering is crooked. Es decir, Is to say, Dios en su gracia, en su misericordia, God in His mercy, nos da He oportunidad gives us de opportunities rendir nuestras to vidas, surrender our de lives, ofrecerle to sacrificio, offer sacrifice, de mostrarle cuánto le amamos to show how much we por love medio Him. de nuestras ofrendas. through the Y midst voy of a our explicar offerings. bien esto porque cuando escuchamos ofrenda nos I'm asustamos gonna y pensamos que es dinero. I'm explaining this because offering sounds like it's money, También el dinero es ofrenda, pero yo no Money me is estoy offerings, enfocando en esa ofrenda. but I'm not talking about Yo offering. estoy buscando, me quiero enfocar en la ofrenda que somos tú y yo. I want to speak about the offerings that you and I are, El sacrificio que somos tú y yo. the sacrifice that we are. Dios no solo quiere dinero, The Lord doesn't just want money, porque a veces podemos ofrendarle a dinero a Dios, because we can give our pero no offering, ofrendarle nuestra vida. but not offering our Y life. Dios lo que anhela más And what the Lord es que desires tú entiendas is for you to y understand escojas ser and choose to do ofrenda agradable a an Él offering that's pleasing to the Lord antes que tu dinero. before the money. Es tanto It's so que inclusive cuando hay un pasaje en la Biblia that que habla the Bible speaks que about cuando vayamos a when ofrendar we go to offering, nuestra ofrenda, let our offering, nuestro cuerpo, our temple, our body, nuestro corazón our heart, esté alineado let it be con lo aligned que vamos a hacer. to what we're going to do. Porque si no está alineado, Because if it's not dice aligned, mejor deja tu ofrenda and he says, leave your y offering vete reconcíliate con tu hermano. and go ask forgiveness to your Es brother. decir, It's to say que Dios le interesa más the Lord is con el interested corazón with the heart que tú haces las cosas. than how you do the things. Entonces, aquí vemos dos We hombres, see two men, uno one que estaba dando a Dios that was giving to lo God mejor. the best. Quiero decirte en esta I want mañana to tell you this morning que la ofrenda chueca that the crooked offering simboliza symbolizes un a corazón heart que todavía that still necesita ser trabajado. needs to be worked on. ¿Por qué? Why? Cuando el corazón Because when the heart está alineado, is aligned, cuando el corazón when the heart está agradecido realmente a is Dios, pleasing to the Lord, cuando la misericordia de Dios when the mercy of y el God amor de Dios and the love of y God la gracia de Dios and the grace ha sido revelada realmente en nuestras been vidas, truly revealed to our y lives, tú has experimentado un encuentro real con Dios, and you experience encounter with de ahí God, en adelante from there on, tu corazón, Your lo que heart, tú sientes por Dios, what you feel for God, aleluya, te va a llevar will take you a darle a Dios to give to lo God mejor. the best. Es por eso This is why que cuando Abel that when Abel ofrecía a Dios, offered to the Lord, ofrecía a Dios lo mejor, he gave him the best, porque él reconocía because he que lo recognized que él tenía that what he had provenía de Dios. came from God. Es decir, Is to say
que lo que Dios le permitía tener that what God told him to era have, por la misericordia y la It was gracia de because Dios. of his mercy of Él God. contaba con el favor de Dios. is counted with Él favor. reconocía As he was la recognized, importancia de Dios en su vida, the importance of de God, gozar de estos beneficios, de este amor inmerecido. to rejoice in his benefits. Él sabía que lo que obtenía en la tierra He knew venía what the de ground una had. puerta que se le había abierto de parte Came del from an cielo. open door from heaven. Por lo tanto, cuando él daba a Dios, This is what he gave to él God. no se conformaba He was not y conformed. no daba ofrenda chueca. And he did not give crooked No daba offerings. ofrenda He did not give que no le offerings costara. that did not cost him. Ahí vemos que él tomaba But he took los the ovejas sheeps más that gordas. were heavy in weight. No le daba a Dios cualquier cosa. He didn't give God just anything. Y muchas And veces many times, nosotros us, nos conformamos we're just conformed porque se nos enseñó because we were taught la religión religion, que como es para Dios, that if it's for God, Dios acepta todo. he accepts just anything. Y aquí estamos viendo And here we're seeing que no es así. that it's not like that. Si damos a Dios If we give to God por cumplir, to just complete, si damos a Dios por if cumplir, we give God just to si complete, vamos a Dios para que me vean, so people can see me, si damos a Dios if we give to God para quitarme eso de la to just lista take this off my to-do de mis list, of my responsabilidades, responsibilities, más verlo como un fastidio, but to see it like a bother, una like molestia, it's a heaviness una to you, inconformidad, so uncomfortable for you, entonces lo hacemos con el corazón incorrecto. then we do it with a crooked heart. Entonces podemos estar haciendo muchas So we cosas can do many things y no estarlo haciendo bien para Dios. and not be doing it right for God. Para eso tenemos que reconocer For this we have to recognize unas diferencias. some differences. Amén. La ofrenda, mis The amados, offerings es una forma de expresar gratitud a it's Dios. a way to offer a gratitude. Cuando ofrendamos a Dios, When we're offering to God, y hablo ofrenda de todo, I'm speaking about any kind of Dinero. offering. Money, tiempo, time, amén, nuestro servicio en la casa our de Dios, service to the house of God, inclusive todo lo que hacemos, everything that we do, dice la palabra que todo that everything tenemos que hacerlo para Dios. we have to do it for God. Es decir, que aun cuando yo voy a hacer un favor Even if it's a favor a un prójimo, to a yo lo brother, tengo que hacer I conforme, gotta do it yo lo conform, tengo que hacer con amor, do it with love, yo lo tengo que hacer con do it gozo, with joy. porque eso que estoy haciendo para el prójimo Because that what I'm doing for my neighbor, es una ofrenda a Dios. it's an offering to God. Amén. So Dios está, la So ofrenda the offering es lo que damos a Dios is what we give to God, como regalo, like a gift, como regalo. like a gift. Entonces vamos a hablar en lo natural. So let's speak about the natural. Llega Navidad Christmas is here, y ninguno, and no one, al menos que realmente no tengamos suficiente dinero, unless truly we don't have the money, vamos al Walmart. Eso era en mis we tiempos. go to Walmart. That's in my Walmart time. vendía una marca de ellos de juguetes, And Walmart sold their toys. que era imitación de todos los juguetes de moda It was like imitations of the que estaban toys extremadamente that caros. were really expensive. Y el padre que no podía comprar And the ese, parent who couldn't buy the pues expensive iba al ones Walmart would go to Walmart y compraba el regalo imitación and de aquello buy que tú anhelabas. the imitation toy. Pero la verdad es But the truth is que cuando se trata de quienes amamos that who we truly love en nuestra vida in natural, our natural life, damos we give lo mejor. the best. Llega Navidad Christmas is here. y yo me sorprendo. A veces le damos tantos juguetes a nuestros We give hijos so many toys to our kids. que ellos ni caso le hacen. Usted le da 5, You give him 5. él se aferra a uno He's just hooked to y los one. otros 4 los deja pateados ahí en el suelo. The other 4 just Y thrown usted around. entonces molesta And then you're upset porque gastó $500 because you spent 500 en el regalo bucks del niño o la on a niña toy for the kid y no le puso ni atención and a didn't esos regalos, put attention to the sino a toys, uno que más le resaltó. but just one that caught their attention. Pero eso es para los humanos. But this is for the humans. Estamos de cumpleaños It's a birthday, y cuando sabemos que la pastora le buscamos el mejor and we regalo. know we give her a good gift. ¿Ven? Estamos de actividades We're activities y para otras for cosas, other stuff. cuando es nuestro trabajo, When it's our job, nos fajamos a hacer un mejor trabajo, we try to do the best. porque si no perdemos Because if not, we lose. el trabajo al que The job. mejor trabajo hace. For the ones who's doing A better veces than us. vamos a subastas, ¿verdad? We go Aquellos que tienen compañía, como we go- nuestro hermano Otero, que yo sé que él sabe de lo que yo estoy hablando. Y él presenta, me imagino, unos precios, ¿verdad? Present like a price Y presenta ahí una propuesta de lo que él quiere hacer, ofrece hacer. of prices that he wants to do.
sus mejores productos. The Y best products. todo eso And all of this captura la atención capture the attention de los of dueños the owners del proyecto en el cual él va a of the trabajar. project that this is going to work in. Así mismo es So this is how it is para Dios. for God. Entonces hoy se nos tiene que caer una escama de So los ojos. the bands have to come out. ¿Por the qué? eyes. Porque mientras yo decía, Señor, ¿qué quieres que hable a tu Because iglesia? why I asked the Lord, what do you want me to talk to these El to Señor your me church? decía, habla de esto. The Lord says, speak about this. Porque hay ofrendas Because there's que offerings estamos dando that we're giving que no estamos viendo el resultado que queremos that we're not seeing the results porque no estamos dando la ofrenda because we're correcta. not giving it correctly. Decimos, yo trabajo en la iglesia, I work at church, pero no lo haces con but excelencia. you don't do it with O excellence. vienes de camino en el carro quejándote del trabajo que estás a punto de Or entregarle a you're Dios. complaining to God on the way here about the Porque job cuando you're hay going que to do. estar a las 8 llegamos a las 8 y Because we media. got to be here at 8, you show up at 8:30. Porque cuando hay que dar una ofrenda, agarramos el... ¿Ustedes han visto el Cristiano en la The good Secreta? offering. ¿Ustedes han visto esa película? Que no, véala, mira, es una comedia tremenda, pero cristiana. Él va a la iglesia y le toca el tiempo de la It's time ofrenda for the y offering. él tiene un bollo de dinero And he aquí has a bunch of money on y his cuando él pocket. hace así que, And when he que looks, están recogiendo la ofrenda, él la time for the agarra offering. y agarra un billetito más grande, ¿verdad? De lo que él He tenía. gets a bigger bill Y than what cuando it él lo was. saca dice, uy, Señor, reprenda al diablo. He's a Lord rebuke Satan. Y lo vuelve a entrar y And ahí he puts rebusca, it ¿verdad? back. Pues cuando sacamos el 20, Because we took out the 20. miren, puede ser uno, It could be $1. puede ser uno. It could be just $1. Es como lo damos. It's how you give it. Amén. Puede ser uno, es It could como lo just be one. damos It's a how Dios. you give it to God. De lo que tengo te doy, From what I Señor. have, I give to you. A veces la There's ofrenda, wow, The offering. la ofrenda Offering de aquella viuda conquistó más, Of the de widow aquella mujer conquistó más, porque was more valuable. no era Why? por la cantidad, It wasn't because of amount. era por el corazón que esta mujer It's estaba because the dando esa heart that she ofrenda. was giving it with. So, hay veces So there are times que podemos dar excelencia a Dios, that we could give the pero excellence no to la God, damos porque se nos enseñó contrario. but we were taught just different. Dios está ahí The Lord is para there agarrar las sobras de to nosotros, get the leftovers of cuando en us. realidad Dios anhela When truly the Lord que desires nosotros for us, voluntariamente our own will, deseamos el sacrificio vivo a desire to Él, be a living sacrifice voluntariamente. voluntarily. Pero tenemos que entender But we have to understand qué es ese sacrificio, qué es la diferencia entre una ofrenda, qué What es la is diferencia entre un what's an sacrificio. offering? What's a sacrifice? En la ofrenda dijo ahorita que era una expresión de The gratitud offering is a an Dios express of gratitude to the por Lord sus bendiciones, for His blessings, porque reconocemos because we a recognize Dios como nuestro dador. the Lord as the giver. Entonces cuando yo vengo a la So when iglesia I come to church, y yo doy mi ofrenda, aunque sea 25 centavos, un 25 dólar, yo no cents, estoy hablando aquí de a dollar, cantidad. I'm not talking Yo about estoy amounts. hablando que cuando yo voy a dar I'm a talking about Dios, when I give to yo God, tengo que entender que esto no es un ritual I know this is not a que hago ritual por cumplir. that I do to Esto no es fulfill. algo que yo simplemente lo hago para que la gente me vea pasar. I'm just No, doing this for people to es see que me. esto yo lo hago porque yo reconozco I do this because I que mi recognize provisión viene that de Dios, my provision comes que from Él ha God. sido bueno. He has been Que good. si me gané $5 esta semana That es por Él. I get $5 Que aunque because sea of Him. uno de esos se los voy a dar I'm just porque gonna gracias give a it. Él estoy Because alimentando. thank you to Him, Estoy I'm being pagando. fed. Lo reconozco I como el recognize dador de mi vida. as the giver of my life. Entonces no podemos dar a Dios So we can't give to God una expresión de gratitud a an Él expression of gratitude incompleta. that's incomplete. No lo podemos We hacer. can't do that. Dios está The anhelando Lord desires que lo que nosotros le demos a Él that what we give to sea Him, siempre lo mejor. let it be the best. Porque Él lo merece. Because He deserves it. Porque Él es el proveedor de todas las Because He's cosas. a provider of all Porque things. yo le reconozco como el dador de la I vida. recognize Him as the Porque si giver. Él no me da salud, yo no me puedo ganar el dólar. If I don't have health, I can't Porque get si no Él no money. me da salud, yo no puedo disfrutar a mi If I have no familia. health, I can't enjoy my Porque si family. Él no me da el carro, yo no llego a la If I don't have iglesia. a car, I can't come to Porque church. si Él no le da el dinero a la iglesia If He doesn't give the money y yo to no the doy a la church, iglesia, no tengo esa silla. and if I don't give money to church, I Todo don't have my es chairs. por Él. This is because of Him. Entonces, aun cuando vayamos a hacer So when algo we go to do something con el prójimo, with your neighbor, lo hacemos para we Dios. do it for God. Amén, porque es un regalo lo que yo doy a This Dios is a gift that I give en to God todas las áreas de mi in vida. all the areas of my El life. tiempo, My time, mi esfuerzo, my all, mi the sacrificio, sacrifice, el empeño, the time, la pasión, the passion. todo yo lo doy a Dios I all give it to God porque Él me ha dado todo. because He has given it Yo all le to me. ofrendo mi vida a I Dios offer in my life to Him porque Él es because He mi is vida. my life. No sé si estoy dándome a entender en esta I don't know if you're mañana. understanding Yo this le doy morning. ofrenda de mi vida a Dios porque Él es mi Give Him vida. the offering because He is my life.
Ahora, Now, ¿qué es un sacrificio? what is a sacrifice? El sacrificio es Sacrifice is cualquier anything, anything acto any act de devoción a Dios. of devotion to God, Cualquier acto any devotion, de devoción a Dios. any act of devotion, Como dar el tiempo, like to give your time, dar nuestros talentos, give your talents, dar nuestras posiciones give your depositions para la obra de Dios, for the work of para God, el reino de Dios, for the kingdom of a God, Dios. to God. Eso es sacrificio. This is sacrifice. So, yo decido So I decide sacrificar mi vida, to sacrifice my life, sacrificar mi tiempo, sacrifice my time, sacrificar y dejar de hacer en ocasiones stop to do some stuff lo que yo consideraba importante what I thought was important para hacer to do, lo que es importante what is important para Dios. for God. ¿Por qué? Why? Porque yo soy un sacrificio vivo. Because I am a living sacrifice. Entonces hay So cosas there are things que Dios nos quiere entregar, that the Lord wants to give, pero vamos a ser probados but we're going to be tried para ver si realmente to see if Él truly lo es todo en He nuestra is vida. all for us. Y podemos verlo. And we can see it. Porque te dirá, pastor, ¿y dónde dice la Biblia Because eso? you're going to say, where do I see this in the Bible? Cuando hablamos en Génesis 22, When we speak in Genesis 22, hablamos del sacrificio it talks about the que sacrifice Dios le pide a that the Abraham Lord asked Abraham sobre su hijo. over his child. Él le hace una promesa. He gives him a promise. Él le hace una He promesa. gives him a promise Y le dice and tells him que le va a entregar un hijo that he will give him a child. en un estado, usted sabe, natural, que no se podía tener hijos. Naturally, Ni he él, couldn't have ni su children, señora. him or his wife, Pero él le hace una promesa, but the Lord gives a gloria a promise Dios, de entregarle un hijo y no cualquier hijo. also give a son, but not any Dice son. que de ese hijo venía una Is that descendencia. from the son there will come a great generation. Es decir, Is to say, Dios pedirle a the Abraham, Lord was to ask el Abraham, hijo de la promesa, the son of the promise, era decir, is to say, si te entrego este hijo, if I give you my son, God, si te entrego este hijo, if I give you my se son, acaba la promesa. my promise will end. Si te entrego este hijo, If I el give you my son sacrificio, as a sacrifice, estoy hablando de lo natural, ¿eh? speaking about the natural, Quiere decir que hasta aquí ya eso que tú me dijiste no se va a what you cumplir. told me will not fulfill. Sin embargo, But diga, Abraham say Abraham reconocía recognized de dónde venía no solo su from provisión, where it was his su provision, providencia, but his providence que vas más allá de provisión, that goes above porque la provision. provisión puede llegar por tiempo. Because provision can come through La times, provisión llega It'll en come momentos de necesidad, in moments of needs, ¿verdad? Ocasiones especiales. of special Ay, occasions. tengo un problema, necesito la I provisión de have a Dios. problem, I need a provision from Cuando God. tú tienes a un Dios providente, When you have a God that's dueño provident, del oro, de la plata, owner del tiempo, of gold and silver and time, de todo, of everything, Él, Him, cuando Él ha sido revelado en tu when vida, He has been revealed to your life, tú no tienes duda you don't have any doubt de la providencia de Dios, of the providence of porque has God, reconocido la naturaleza de because Dios. you recognize His Es natural. decir, tú no tienes duda de Él, You don't have doubt of Him. de que en momentos de necesidad, That at a time of need, no solo únicamente en esos tiempos, not just in those times, Él tendrá He will have maná del cielo para ti. manna from heaven for you. No sé si yo me estoy dando a I don't know if entender. you're understanding me. Abraham Abraham reconocía recognized que el Dios that the Lord que le había prometido that promised him iba a hacer will do, que en el momento that in the moment donde se tenía que ofrecer ese sacrificio, where the sacrifice had to él be sería given, un Dios providente He will porque había visto be a God because he en had toda seen su vida in all his stages la of life provisión de the Dios. provision of God. Él sabía He knew que Dios era demasiado grande that God was too para big no cumplir con su to not promesa. fulfill his promise. Por lo tanto, Because of this, él no temió he did not fear preparar to prepare aquella mula, that altar agarrar con leña the donkey y and take subir him al monte, and go up the porque él mountain. sabía que, como decía, because he y knew. estamos hablando en tiempos distintos, And I'm talking pero about different el times. salmista decía: alzaré los montes a los I will cielos. put my eyes to El que ha heaven. tenido un encuentro He en has el monte, had an encounter in the el que ha mountain. tenido un encuentro He en had su vida, an encounter in his no life. duda No del doubt poder de Dios, of the power of God. no le duele It does not hurt you ofrendar su vida a Dios, to offer your no life. le duele entregar sus It doesn't posesiones, hurt you no le duele entregar su tiempo, to give you your time. no le duele entregar su vida. To give your life. ¿Por
Porque sabe Because you know quién es Dios en su who vida. God is in his life. Y este hombre subió allá. This man went up. Él nunca dudó. He never Aleluya. doubted. Él sabía. He knew. Él sabía He que knew en el momento That preciso in the precise moment, Dios se iba a the manifestar Lord will glorify como el himself Dios de su as the providencia. God of his providence. Vamos a ser probados. So we're going to be Pero es tried. necesario que esto But ocurra. it's needed for this to happen. Porque si esto no Because if ocurre, this doesn't happen, entonces no va a haber una transición en nuestra then vida there won't be a change in de our lo life mediocre from the mediocre a la to the excelencia. excellence. Dios no quiere The Lord doesn't want mediocridad en nuestra vida. to be a Dios no mediocre. es un Dios He's mediocre. not of God like that. Dios no te da mitad. He doesn't give you in half. Dios no te da poquito. He doesn't give you a little bit. Dios te da en He abundancia. gives you in abundance. Dios te da He mucho. gives you more. Dios te ha prometido. He has promised you. No por tu condición, Not because of your sino condition, por quién es Él. but because who He Aleluya. is. Pero hay algo But there's something que será probado en that will be nosotros. tried in us. Es que cuando se toque vivir por fe, Is that when you live by ¿qué faith, tanto estás entregando a Dios? how much are you truly giving to God? Cuando tú no ves nada, When you don't see anything sigues dando a Dios and you keep giving to por God lo que Él te va a dar for what He will give you o por quién es Él en tu vida. or who He is in your life. Y nuestra ofrenda And our offering y nuestro and our sacrificio sacrifice va a depender mucho will depend de lo que ha sido revelado en tu on corazón. what has been revealed in your heart. Cuando tú has creído a medias, When you have believed in half, vas a dar a medias, you will see in half. pero también vas a recibir a medias. But you also will receive in half. Y hay cosas But there's things que Dios quiere provocar en that the Lord wants nosotros. to provoke in A us. Dios no se le da cualquier cosa. You don't give God just anything. Saquemos esa mentalidad de nuestra Let's take mente. them out our A Dios minds. no se le da cualquier You don't cosa. give Him just anything. Yo no voy delante de un presidente a darle I can't come to a president esto. and just give him this. Miren, yo lo tengo aquí. Esto lo voy a arreglar yo o lo voy a sacar porque esto tampoco puede estar aquí. Voy a decir por qué, porque está roto. Pero yo no voy a ir donde un rey But I'm not going to go to a king y le voy a ofrecer and offer esta corona por más hermosa que esté this porque crown. está qué? Why? It's Está broken. quebrada. It's broken. Entonces sí, Dios quiere hacer con So the nosotros. Lord wants to do things. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos He wants us to offer nuestra vida, our life. áreas quebradas en nuestra Areas vida, that are broken. cosas que Él quiere hacer en Things that He nosotros, wants to do. nuestra confianza, The confidence. nuestra fe, Our faith. nuestro corazón, Our hearts. nuestra relación Our con relationship Él with Him tiene que cambiar, has to change. porque lo que hay en el corazón Because what's in the heart es lo que se está a reflejar por is fuera. what reflects from outside. So, si tú eres de las personas So if you are those people que estás acostumbrado that are just used to a hacer las cosas a mitad, do things in half, a llegar tarde cuando se toca dar a Dios, to come late when it's time to give to God, a darle a Dios de lo que te sobra, to give to God what's just leftovers, a dar a Dios to give to God parte de tu vida, just half of your pero life, no todo, but not complete. entonces But then tu ofrenda your offering es como la de Caín. is like Cain's. Es fuerte lo que yo estoy diciendo It's en esta mañana. strong what I'm saying. Dios quiere The Lord wants mirarnos to see us con el mismo agrado with the same que Él pleasing miró a Abel. as He saw Abel. Que eso puede provocar levantamiento. That would maybe provoke people to Sí. talk. Yes. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque siempre hay alguien Because there's always someone que no quiere que tú des lo mejor a Dios. that doesn't want you to give the best of God. Siempre hay alguien There's always someone que no quiere que tú realmente decidas entregar tu that todo a doesn't Dios. want you to give your all to God. Por eso tienes que tener cuidado de quién te rodeas. That's why you gotta be careful who you Por eso surround tienes que yourself tener with, cuidado de quién escuchas. who you listen to. Porque la tierra está llena de Caín. Because the land is filled of Porque la tierra Cains. está llena de gente que esto no se le ha sido There's revelado. people that have not been Porque revealed la this. tierra está al lado de gente que lastimosamente su corazón no está conforme al de Dios. Sadly, the heart is not Cuando conformed to ves God. que has decidido hacer y dar lo mejor a Dios, And when they see you want to give son to God, aquellos que tratan de dañar tu ofrenda. they want to hurt your Son aquellos offering. que te dicen qué tanto haces en la They iglesia. say, why are you in church so much? sirves a Dios? Why you serve ¿Qué God too tanto much? das a Why la you- casa de why you Dios? give to God ¿Qué too much? tanto tú cocinas para Dios? Why you cook too Que much for God? Siempre va a haber gente There will always be que no someone se le ha sido revelado that esta has verdad, not been revealed the que truth, bendice that blesses hasta los tuétanos de los even to the huesos,
bones que van a querer that will want distorsionar to y destroy dañar tu ofrenda a Dios. your offering to God. Pero qué bueno que hoy en esta mañana But it's so good that this Dios nos morning está dando the Lord is giving us llaves keys de of bendición. blessings. Aleluya, There's llaves keys que van a bendecir that nuestras will vidas. bless our lives. So ahí vimos uno. So we see Cuando en aquellos tiempos se ofrendaba a Dios, se daba sacrificio de animales. there was sacrifices of animals. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you something. Miren si Dios es tan real. Look how God is so real. Miren si Dios es un Dios de tanta He's excelencia. such a God of excellence. Miren si Dios Look no se how conforma God doesn't just con conform cualquier cosa. with just any little thing. Que cuando dio una ofrenda por nosotros, That when He gave an offering dio for lo us, mejor. He gave the best. ¿o es que acaso se nos olvida Or have we que Él forgotten nos dio su único hijo? that He gave us His only Sin Son manchas, without sin stains, arrugas, without wrinkles, sin excusas. without excuses. No. Jesucristo no dijo, no, yo no voy a entregar mi vida por aquellos. Mira, esa gente son ingratas, son Jesus didn't chismosas, say, I don't like them. son habladores, They talk too roban, much, they steal, hablan mentiras. they lie. No, He didn't say none of that to us. ni Dios dice su palabra que Él no se escatimó, He did not just give, ni a sí mismo, not even that, para entregar su vida por nosotros. to give His life for Y no nos us. dio cualquier macho cabrío. And then God does not give No him nos any dio sheep, cualquier cosa, ningún just animal, ni cogió un ser humano any animal or any para human llevarlo a la cruz. to take to the Él cross. dio lo mejor. He gave us the Él dio a best. su hijo He gave His unigénito, only Son, hermoso, beautiful, sin pecado, without sin, sin manchas, without sin any arrugas. stains or wrinkles. Él dio lo He mejor gave the best por ti y por mí. for you and for me. Entonces, ¿por qué So why nosotros limitamos Why lo que hacemos para Dios do we limit what we do for y God? damos a Dios And we give to God cualquier cosa? just anything Cuando Él entregó when He gave lo mejor por ti, the best for you. lo mejor por ti. The best for you. Yo te estoy hablando que yo I'm talking to you that I no quiero dar nada will not give a anything Dios que no me to cueste. God that does not cost No me. podemos conformarnos We cannot just be con okay. darle sobras a Dios, We give Him con leftovers. darle cosas a medias, We give Him half con things. darle a Dios cualquier cosa, Or just give Him anything. como si Él fuera cualquier particular, Like if it was just any como si person. no hubiera hecho nada por Like if He has never nosotros. done anything for Porque you. cuando hay un encuentro Because real when con there's Dios a true y encounter tu with vida God es transformada, and your life is nunca changed, más serás igual. never will you A be the partir same. de ahí, From there on, ya nadie te va a tener que decir camina, no one will tell you to walk. nadie te va a tener que decir empuja, No one will tell you to push. nadie te va a tener que decir vamos, haz esto. Do this. Nadie te va a tener que decir vamos a hacer cosas para Hey, Dios. let's do things for Nadie God. te va a tener que decir vamos a evangelizar. No one will tell you to ¿Sabes por evangelize. qué? Why? Porque todo eso nace por un Because corazón it's agradecido. a born from a Dios. grateful heart. Porque cuando dicen evangelismo, ahí When they tell estoy yo. evangelism, Porque I'm un día there. alguien me evangelizó. Because one day someone Estoy spoke to me. agradecida del Padre. I'm thankful with the Tengo que Father. contarle a alguien lo que Dios ha hecho I gotta por tell mí. someone what God has done for me. Es decir, hay que estar como el arroz blanco We gotta be like the white rice en toda. and everything. El arroz blanco, mira, amado, va acompañado con cualquier It goes cosa, pega con el arroz with blanco. any food. Y en el evangelio And in the gospel, tenemos que ser como el arroz blanco. we gotta be like the white En rice todas las cosas estar ahí. and everything, Amén. in every plate. Entonces hay una importancia en el So sacrificio. there's an importance in Hay una sacrifice. importancia en el There's something sacrificio. important in sacrificing. Él entregó a He Jesucristo. gave His Son Jesus. Amén. Como ese sacrificio expiatorio por todos nosotros. That sacrifice for all of us. So, el sacrificio So the sacrifice es un acto de obediencia y fe. is an act of obedience and of faith. Amén. El sacrificio es un acto de obediencia y fe. Obedience and faith. My God. Obediencia, Obedience, porque eso es lo que Él quiere, because that's what He wants, más que todas las cosas. above all things. Y el obedecer cuesta, And obeying cuesta y mucho. costs a lot. Tenemos que a veces dejar cosas que nos duelen dejar There's atrás, things that we have to leave behind that hurts us, que a veces nos cuesta rendir. that hurts us to surrender. Pero si decimos, Dios, tú eres primero. But if we tell the Lord, Lord, you're first. Tú eres primero en mi vida. You're first in my life. Entonces yo no voy a tomar nada So I'm not going to take just que te anything mueva a ti de primer lugar. that takes you out of my first place. Ay, Dios mío, nadie tiene piedra aquí hoy. Anybody Trátenme have bien, que a estamos stone? celebrando. Ahorita vamos a celebrar mi We're going to cumpleaños. celebrate my birthday, so treat me good.
Estoy asustado porque no quiero que, I'm a little ¿verdad? scared 'cause No quiero dañar el ambiente, I pero don't want to miren, hurt the amados, atmosphere, but esto es una verdad que nos va a this is bendecir, a como truth dicen por ahí, hasta las that will medias. bless even to your socks. Esto es una verdad que nos va a bendecir hasta las medias. Entonces el sacrificio, mis amados, So the es un acto de obediencia It's an act of obedience en todo. in everything, Dije en todo, in everything. en todo y fe. And Amén. faith. Entonces cuando damos a Dios algo, So when we give to God something, es decir, vamos a suponer, so let's just say, venimos a la casa de Dios a entregarle a Dios nuestro tiempo. let's come to the house of God ¿Verdad? to give your Y tithes. quizás tú tienes a alguien And maybe en tu you have someone familia in your family que no conoce a Dios. That doesn't know God. Y tú dices, ay, pero yo debería estar mejor, pasar ese tiempo. No es que no pasemos tiempo con la familia. I'm not saying not to Es spend que time with your cuando la family. familia te quiere quitar el tiempo de When Dios, family wants to take your right? time Porque from hay que tener God, un balance because there has to be a y balance. hay tiempo que hay que sacar para la And familia. there's time you have to Porque spend si with no, your family. vamos a ir de un lado bien y el otro mal, Because ¿verdad? one side will be La good, balanza se va así. the balance will be bad. So, llevamos un balance. So we take a balance. Dije balance. A balance. Porque tampoco la balanza se puede ir del otro lado. Because it cannot go the opposite way. Tampoco mi familia me Or puede sacar My family can't y take robar me el tiempo and steal the que time debo dedicarle a Dios. that I have to dedicate Amén. to God. Porque soy quien soy por Dios. Because I am who I am Y for si yo God. hago eso, And if I do entonces this, mi relación con Dios no va a estar en su lugar. Then my relationship with God Por will ende, not be mi same. relación con los demás tampoco. Then my relationship Porque with cuando others mi won't. relación con Dios no está en su lugar When the place of y God Dios is no es not primero there, en mi vida, and yo God no is soy not la first, misma persona. I'm not the same person. Es decir, vamos a ser más gruñones, We'll be vamos a grumpy. andar más incómodos, más molestos, más be upset, frustrados, frustrated. ¿verdad? Y esas cosas las desquitamos con aquellos que amamos. And those things we take out on the people we Entonces love. tenemos que tener un balance. So we have to Yo have a tengo balance. que inclinarme primero hacia Dios I have to give for para que God. Dios traiga el balance adecuado a mi vida. So the Lord to give a Para que balance. cuando Dios dé a mi vida lo que yo necesito, So when the- yo puedo dar. I can give. Sorry. De lo que Dios me ha dado, So what God has given me. aquello que Dios ha permitido tener en mi vida y alrededor. What God allowed to have in my life. Amén. So hay que entender So we have to understand. que tenemos que tener a Dios primero. So we have to have God first. Porque Él es el que equilibra nuestras He is vidas. what puts everything in our life. So yo decido So I decide entregar mi vida to voluntariamente give my life willingly como sacrificio a Dios. as a sacrifice Porque to cuando God. yo le doy a Dios mi tiempo, Because when I give my Dios time, saca de su tiempo He takes His time para dármelo a mí. to give to me. Voy a decir eso de nuevo. Yo dedico mi tiempo a Dios I give time to God. y lo que yo no puedo hacer And what I can't do, pasando 3 horas quizás maybe passing 3 con el hours primo que llegó de vacaciones, with your friend, cousin that came ¿verdad? from que yo quiero vacation, que conozca de Cristo, by that the way, I want him to know Christ. pero no lo traigo a la iglesia, me But voy con él para la playa. I don't bring him to church. no I es just go to the malo, beach, which is not bad. Pero también tráelo a la iglesia. But bring him to ¿verdad que church. sí? Porque en esas 3 horas de la playa because quizás from the beach, me logré relacionarme con él, you want to have a pero en relationship, realidad mi like, hang corazón out. no era lo que yo quería. But that's not truly what you wanted. Lo que yo quería era que él tuviera un encuentro con Dios. I really want him to have a ¿verdad? encounter with Pero God. cuando yo le doy a Dios mi tiempo, But when I give God my time, yo estoy invirtiendo, I am aleluya, en aquel que todo lo toma como una ofrenda con agrado. He who takes his ¿Qué everything like sucede a cuando hay una sacrifice. ofrenda con agrado? What happens when it's a pleasing sacrifice? Dios se complace The Lord y becomes nos da happy a nosotros más rápido and gives us faster lo que nosotros pedimos y queremos what we're asking and que we're, nosotros tratando de hacer las cosas en nuestra propia than for fuerza. us to do it with our own strength. Es decir, que cuando yo le doy a Dios When I give to God mi vida en sacrificio, my life as a sacrifice, Dios the Lord toca a lo que yo no puedo tocar. touches and grabs what I Alcanza can't. lo que yo no puedo He reaches alcanzar. what I can't Él reach. toca a la familia. He touches the family. Él cambia, Él He restaura. changes and restores. Pastora, pero ¿y aquellos que están lejos? But what about the people who are far away? Ah, pero cuando yo estoy haciendo el trabajo para el gran yo soy, When I'm doing the work for the el great gran I am, jefe, the great el que paga y paga bueno, who pays and pays good, pues ¿sabes qué? Allá donde está mi familia, wherever your family is, alguien me la manso le da avanza. Alguien va a someone tocar will knock. a un siervo. To Dios a- va a tocar a un The siervo Lord will touch para someone que vaya y hable to con go mi and speak familia. to your family member. Porque yo no estoy trabajando para cualquier cosa. Because I'm not Ni working for just cualquier anyone persona. or any Yo estoy person. trabajando para Dios. I am working es for decir, God. mi vida está rendida en Dios. My life is surrendered to God. Aleluya. Y hay una And there is one. una satisfacción There's a satisfaction en mi vida personal. in my life. Pero a la misma vez But at the same hay time, un mover en there el is espíritu a move in the spiritual a realm nuestro favor. for your favor.
Si es bueno hacer excelente en el trabajo So it's good to be excellent in your job. y esa excelencia alcanza quizás beneficio económico And the excellence will y alcanza promociones en la tierra, give you promotions here on ¿qué earth. usted cree que pasa en el What cielo? makes you think, what can you think of the things Si that Él es happen in el heaven? galardonador The Lord is the de rewarder todas las cosas. of all things. Entonces galardonamos al hombre So we just reward ourselves y with the no man, le damos a and Dios we do not give to lo God que a Él le pertenece. what belongs to God. Tiene que haber algo There has to be something que produzca en nosotros restitución. that produces in us. So, Él es un Dios So God is a God que junto con Él hace that sacrificio, when we do a sacrifice, Él nos He devuelve gives back to un us beneficio. some benefits. El primer beneficio The first benefit es lo que Él hace en mí. is what He does in me. Amén. Lo que produce en nosotros What produces in us la satisfacción. a satisfaction. Él quita la He tristeza, takes the sadness, se lleva la depresión He takes depression, y nos restituye. and Nos da. He converts us A again cambio nos da el gozo. and gives us joy. Y con el gozo viene ¿qué? And with joy comes what? La paz. Peace. La paz, no cualquier paz. Not just any peace. La paz que sobrepasa todo A peace entendimiento. that overpasses every Pero esto understanding. es But this, una recompensa, un fruto it's a reward, it's a fruit de la manera que nosotros decidimos vivir from the para way Dios. that we want to live for Es God. decir, esto lo obtiene aquellos We que han receive this. decidido sacrificar su vida para Who Dios, sacrifice para their lives to poder cosechar to be able to el reap fruto the del fruits Espíritu Santo of en the nuestras Spirit of vidas. God in our lives. Es decir, It's to say, si tú no decides entregarte por if you completo don't a give Dios, yourself completely, entonces lo que vas a recibir so what you will receive es incompleto. it's something that's incomplete. Por lo tanto, hoy Dios viene a So sacudir the a Lord Touch came of God for the to shaking Nations up this Church church y le dice, and wants to tell you, no quiero entregarte incompleto. I don't want to give you in Pero half, necesito, But I need anda, la bashaya, una mejor ofrenda, a better offering, un sacrificio a vivo. sacrifice that's living. Gloria a Dios, aleluya. Dios es un Dios que restituye, The Lord is a God who makes everything new. un Dios maravilloso. A Lord that's marvelous. Amén. So hay una importancia. So there's an importance. Es importante reconocer esto en It's esta mañana. important to understand this. En 2 de Samuel 24:24, 2 Samuel 24:24. el rey David King David, dice, al ofrecerle un sacrificio a to Dios, give a sacrifice to God, declara estas palabras: declares his words. no ofreceré a I Jehová, will not give to God, mi Dios, my God, holocausto que no me cueste nada. offerings that do not cost. Esto significa que no aceptará This means he will not accept un sacrificio a sacrifice que no le haya costado algo, that did not cost him anything, ni que sea algo dado or let it be something that de is forma gratuita a thing that's just free y sin esfuerzo. and without giving your all, your strength. Dios está buscando The Lord is seeking gente people que entregue to su esfuerzo, just your all, your strength, su esfuerzo. your all. Por eso es que él miraba That is why he saw con agrado la ofrenda de Abel, pleasing the offering of Abel, porque esa ofrenda venía because that offering came con sacrificio y esfuerzo. with sacrifice, and he gave his all. La Biblia nos dice que cuando él daba The Bible doesn't say esas ovejas gordas, when he gave the heavyweight sheep, no dice que él la daba porque le sobraban ovejas gordas. he didn't give it to him because he had bigger sheep. No sabemos si después de dar We don't know that maybe after él giving, tenía que esforzarse más, ¿verdad? Para he had volver a poner a esas ovejas en ese estado. do more work to make the sheep heavier, Porque sabemos que Dios recompensa because we know that God, the Lord rewards. cuando nosotros demos a Dios, When we give to God, demos a Dios let's give to God lo que nos cueste. what cost us. Amén. Dios no te está diciendo The Lord is not telling que you lo hagas por lo que ves. to do it for what you see. Y ahí es cuando yo dije al principio And that's why que I said at the seremos beginning, probados. we will be tried. Seremos probados. We will be tried. Porque somos muy buenos dando Because we're so good to give cuando sabemos que eso se nos va a devolver. when we know it's going to come back for return. Es decir, damos, es como un trueque. It's like Yo doy porque yo sé que Dios me da. as a trade, I Y give sí- because God gives back. Y sí es verdad que Dios da, And yes, the Lord gives,
Pero aún cuando todavía estamos pensando así, But even if when we think like that, todavía el corazón no está the correcto. heart is not correct. Porque damos a Dios Because we give to God por amor a because Dios. of love to God. Por cómo Él es y ha sido con How nosotros. He is and what He does Porque for estamos us. agradecidos Because de Él. we're grateful. Porque queremos darle lo mejor. Porque Él nos entregó lo We mejor. want to give Him the best because He's given us the best. Y no con la mentalidad de que yo le voy a dar, como que le voy a dar un buen diezmo, le voy a dar una buena ofrenda Let me just give Him a good tithing a and Dios offering para to que God, Dios me devuelva. so He can give back to me. Amén. Porque eso no es Because that is not lo que Dios aún está pidiendo de what nosotros. God is asking for us. So, aquí vemos We see here a un David arrepentido. a David that was repentant Cuando hablaba de, when we spoke. perdonen, cuando hablaba de 2 de Samuel 24:24, When I spoke of 2 Samuel sabemos que 24:24, está un tiempo en la vida de David there's a time of David donde David where llegó a un momento de altura he was so high up en el there reino in the kingdom, que como que en ese momento que él estaba bien, then the moment that he was all good, se le olvidó que él estaba bien porque Dios lo había puesto ahí. he forgot that he was good because God placed him there. Nadie le ha pasado eso, ¿verdad que no? Has that happened to anyone? Aleluya. Entonces a veces podemos cometer el error So de que we cuando estamos ya bien, Can make the mistake when we're doing cuando so Dios me good, responde, when the Lord answers entonces me, ya está bien todo. then Todo está everything bien. is good. Y se nos olvida And we forget quién fue que nos llevó a ese lugar. who took us to that place. Entonces él se pone a hacer So he starts to un do. censo. Y en A ese census. censo, And in él this quería census, como ver qué tantos soldados y qué tanta cosa y He qué wanted tanto to reino see él how many tenía. kingdoms and soldiers he had. Y en eso And in this, comete el error he makes the mistake de olvidarse de la fuente, to one, forget about the fountain, de que quien lo llamó y lo escogió cuando era pastor de ovejas donde nadie lo veía. who chose him and took him Era out from the Dios. sheep was God. Y luego también por encima de And eso, also above that, él se le olvida que las batallas que él había ganado he forgot the battles he won. no eran por su fuerza, ni por sus soldados, It ni was por su dinero, not ni por su because influencia. of the strength he had. Era por el respaldo It de was Dios a su the vida. backup of God that he Entonces had. cuando se le subieron los subitos, él So when quiso he got high ver up qué there, tanto poder tenía he wanted to see en how lo much humano. Power he had in Y se le humanity. olvidó And he que la forgot fuente de poder y de éxito y de victoria venía solo de Dios. the power and victory came from Peca God. contra Dios. Y ahí Dios dice, And the Lord said, con que tú quieres contar con lo que tú Oh, tienes, so you con, think you con can aquello y count? lo otro. And this and that. ¿Qué tal? Vamos a ver qué te queda ahora. Let me show you what you have left. Y comienza And he starts to a eliminar y a vaciarle un poquito la eliminate and start cuenta. emptying the La count cuenta que él había hecho en el censo de gente. and the census that he made. Y en ese momento And in él that moment, reconoció, He recognized aleluya, que él había pecado contra that Dios. he has sinned against God. Entonces volvió So he went back. a ese lugar. To that Y cuando place. estoy hablando lugar es la posición He de went humildad, to the position of la posición humility, de reconocer. of recognizing, Y vuelve a esa And posición he de goes humildad y back de reconocer to the humble position of a recognizing Dios como God el primero en su vida. as the first in his life. Y lo que hace es que levanta altar. And what happens? He does an altar, Pero no quería levantar cualquier but altar. not just any altar, Porque él sabía because he knew que al Dios que le había dado todo, that the God who gave him all, a quien él quería agradar, who he wanted to please, a quien quería that he complacer, wanted to please him, al que quería conquistar favor y perdón de él, conquer favor and él forgiveness, no le podía dar cualquier he could not cosa. just give him anything. Y cuando él va And when he goes a donde Afrán, to a es Aran, perdón, es que se me olvidó el nombre, Aran. Vega allí, He goes porque there. esas tierras eran tierras hermosas. because that was beautiful land. Y va y dice, ¿qué cuesta esto? Véndeme esta He tierra. says, how much is this land? Sell it to me. Y este señor, como sabía que era el rey, consideraba que era poderoso, le dice, no, And esto es this para Dios, para ti, no. Man that knew he was a Cógelo, king, cógelo todo. he was like, take it all. Y ahí David dice, no, And there God said, no. no ofreceré a Dios I will not give to God algo que no me cueste something nada. that did not cost me, Porque él reconocía because he que recognized él debía that he darle una ofrenda que had llegara al corazón to de give Dios. an offering that came to the heart of God. Y en ese momento, And in this moment, él paga 600 ciclos he pays 600 y compra esa tierra. and buys the Y land. ahí entonces levanta altar a Jehová. And there he lifts up an Y altar dice for la God. palabra que Dios recibió su And ofrenda the Lord received the y offering. cesó, gloria a Dios, el mal que había venido sobre el And the pueblo. bad that was over the land left. ¿Ustedes están entendiendo el misterio de esto? There is a mystery to this.
hay cosas There are things que Dios quiere cortar, that the Lord wants to cut off que vienen a causa del pecado that en nuestra comes vida. because of sin of our Y life. Dios quiere cortar And He eso. wants to cut it out. Dios quiere cortar esas maldiciones. He wants to cut the Dios quiere curses. cortar los efectos, He wants to cut the effects aleluya, de nuestro pecado. of our sins. Amén. Pero nosotros somos quienes tenemos que decidir rendir nuestras vidas But we decide para to que el surrender. efecto que el enemigo quiere traer. So what the enemy wants Porque to sabes do, que cuando pecamos abrimos puertas. when we sin, we open Y el doors. efecto que quiere venir de And the- parte del enemigo what y the ese enemy pecado a causa del pecado Has planned because of the sins. que quiera venir en contra de su vida se ha cortado. It's cut. ¿Y cómo nosotros podemos lograr eso? And how can this happen? Reconociendo a Dios, To recognize God, poniendo a Dios en el lugar que le putting pertenece God first, y pidiendo perdón a Dios and asking for por las forgiveness veces for the que times hemos menospreciado a Dios. that we have belittled Him. ¿A cuántos le duele ser menospreciado? How many feel bad to Qué be triste es belittled cuando alguien menosprecia, qué triste es cuando nadie te da el valor que tú when no tienes. one gives you the value that you have? It feels bad. Dios también se siente triste. The Lord also feels like that. Pastora, ¿cómo tú sabes eso? How do you Lo know acabamos this? de leer en Génesis 4. We just read this in Genesis 4. Génesis 4 dice Genesis 4 says que él aceptó con agrado He accepted the a la de offering Abel, of Abel's, mas no miró bien but he la did de not Caín. see Cain's. Quiere decir que él sí ve And he does see, y que él sí sabe. and he does know. Entonces, ¿qué está esperando Dios? So what is God waiting Con Touch of God for the Nation. with this church? Que comencemos a cambiar nuestra That we mentalidad. start to change our Que mindset. comencemos a ponerle primero en nuestras That we vidas. start to put Him first Que in our life. comencemos a poner lo de Él primero en His nuestras vidas. First in our life. Que comencemos a darle sacrificio que nos cueste, pero con To amor. give sacrifices of love. Que comencemos a reconocer que le hemos fallado a Dios To las recognize veces that we have failed que Him. no hemos dado lo mejor de nuestras The vidas. times that we have not given Him Que the no nos best. conformemos, Let's not be porque okay. si nos conformamos, Because if we conform, we sell ourselves short. ¿Me entiende? Es decir, nos cortamos las bendiciones que realmente Él quiere manifestar sobre nosotros porque nuestro corazón, cut the blessings because nuestra our vida, heart, nuestra actitud our y life, nuestra our ofrenda attitude no está conforme ni Our- preparado is not conformed para lo que Él nos quiere entregar. to what He wants to give to us. So, ¿qué Él quiere hacer? So what does He want to do? Beneficiar nuestras vidas Benefit our lives en todo. and everything. Pero para Él beneficiarlo en todo, But for it to be everything, yo tengo que entregarle todo. I have to give Him my all. Es todo. Everything. Es todo It's everything lo que Él está anhelando. what He's desiring. Así que en esta mañana So this morning, damos gracias we a thank Dios God por lo que Él está diciendo en nuestras for what He vidas. is doing in our lives. Amén. Caín ofreció de los frutos de la tierra. Cain offered the fruits of the land, Abel ofreció a Dios But los Abel primogénitos de su rebaño. offered the first giving. La respuesta de Dios. The response of God, ¿Cuál es la respuesta de Dios? what is the response of God? De nosotros va a depender. It would depend on us. La respuesta de Dios The response of God, va a depender de nosotros. it would depend on us. Dije que la respuesta de Dios va a depender de nosotros. His response will depend on us. Amén. So, la respuesta de Dios, The response of God. mira con agrado a Abel He sees pleasing to y su Abel ofrenda. and his offering. La respuesta de Dios hacia Caín But to Cain no acepta con agrado was not accepted. esa ofrenda. He did not accept the offering. Entonces, ¿qué sucede en el corazón So what happens in the heart del hombre of man cuando comienza a ver a los hermanos progresar? when we start seeing people go ahead in progress? Pero ¿cómo va a ser? But how Pero- can it be? Pero ¿por qué Dios bendice a esta gente But why y a does mí God no? bless this person and not me? ¿Y por qué llegó esta gente con una guagua del año? And why they came up with a new car? O por qué yo no sé, porque mira al fulana, But Dios le look, dio a su esposo, They look at the le husband dio una casa, a y uno empieza a house. ver a Dios prosperar a and la you see gente. God prosper people. Pero no miramos la ofrenda que dio esa But we persona, don't see the sacrifice a person is given. el sacrificio de su vida. The sacrifice of their Ay, que life. Dios le dio un buen esposo a fulana. Oh, they gave him a Ajá, good vamos a ver husband. cuántos años duró But soltera. how many years were they ¿Cuántos single? años se fajó a orar? How many years they were ¿Cuántas praying? ofertas rechazó? How many offers they rejected? Para que entonces pudiera llegar lo que realmente Dios tenía For it to preparado come what para God él. has prepared. Eso es sacrificio. That is sacrificial. Amen. Ah, yo le doy a Dios sí, pero esta área no. Yes, I Bueno, give to pues God, but cuando not le, this. le entreguen un esposo chueco, una esposa chueca, When God gives you a crooked spouse, usted va a coger pela. you're going to give
sufrimiento, dolor, porque Suffering nadie and es pain. perfecto. Because- Pero miren, déjeme decirle una cosa, qué difícil es. How difficult Tú it is. quieres caminar en Dios You want to walk y in tú God, tienes que estar arrastrando a una persona. but you got to be dragging Y que tú someone. quieras venir a celebrar a you Cristo. wanna come to Y que celebrate esa persona Christ. lo que quiera sentarse en una barra, And a they just wanna beber go o to a jugar dominó. A bar to drink or play dominoes. So, yo quiero el beneficio I want the de benefits tener a alguien que camine conmigo en el to have Señor. someone to walk with me Eso with me va a God. costar. It's going to cost me. Me va a costar. It's going to cost. Yo quiero hacer bendición. Yo quiero tener una want- empresa. Yo quiero tener un I negocio. want to have a blessing. I want to have this and that. Tú le estás entregando a Dios empresa. Are you giving God that? Primero, para empezar. First to start. My God, miren. Santo Dios. Si le estoy entregando a Dios If empresa, I'm giving God my y en verdad yo le business, doy a Dios toda mi vida, and I truly give God my whole yo life, consulto a Dios I primero. consult to the Lord first. ¿Qué empresa Él quiere para mí? What does He want for me? Después que yo consulto, ¿qué empresa? ¿Qué After nombre le I talk, pongo? what name do I put? Porque yo te voy a, todo lo mío es tuyo. Because everything I have is yours. ¿En qué seré bendecido? ¿En qué seré What prosperado, would I be Señor? blessed in God? Y Dios te dice, And the Lord tells you, chévere, monta una compañía de aire acondicionado. your AC company. Amén. Y allá viene Él y dice, ok, And there He comes, He's like, all right, Jireh Air Conditioning. Jireh's air conditioning. Porque Él quiere honrar a Dios aún con su negocio. Because He wants to honor God with His business. Entonces Dios dice, espérate, me oró, What I pray, He prayed. me consultó. He consulted me. Soy primero en su vida, I am sigo siendo first prioridad en su vida. in His life. Puso nombre para He put a honrarme. name to honor me. Con lo que me llega, For what comes, bendice la obra de Dios. for what He gets, He blesses. Pues Dios dice, déjame prosperar este The negocio. Lord said, let me bless this Porque company. este hombre no es catimado en nada para Because mí. He has not failed in anything. Pero no queremos But we don't want sacrificar. to sacrifice. Y hacemos las cosas nuestras propias fuerzas. And we do things in our own strength. Escogemos We nosotros. choose what we want. Y eso trae unos resultados And that brings results. no agradables a Dios ni a nosotros They're not tampoco. pleasing to God or to us. Y cuando vemos al otro, And we see someone else, no nos preguntamos en ocasiones, we don't ask, ¿qué hizo esta persona what has this person para done estar donde está? to be where they are? Entonces hoy So then today, Dios nos está diciendo, the Lord is saying, no. Gracias Espíritu Santo. No entregaré a Dios I will not give to God nada que no me cueste. anything that doesn't cost me. Pastora, pero mira, tú estás hablando de negocio, tú estás hablando de esto, yo no tengo dinero, You're yo no speaking trabajo, of estoy business. desempleado. I don't have a job. I'm Bienvenido al unemployed. club. Welcome to the club. De los que viven para Dios. Who live for God. No tienes dinero, pero tienes tiempo. You don't have money, but you have time. No tienes dinero, pero tienes mano. But you have hands. No tienes dinero, pero tienes pie. You got no money, but you have your legs. No tienes dinero, pero tienes arte. You have no money, but you have Pero tienes talento. talent. Quizás no tienes dinero, pero sabes que tienes salud. But you have health. Entonces lo que tienes, But what you have, ofréceselo a Dios. offer to God. Cuando tú veas a alguien When you see someone que se pone picky, that's just very picky, ¿sabes lo que es picky? Exigente. No se moleste. don't be upset. Ejemplo. Esto soy yo, un ejemplo de mí Just ahora, an ¿verdad? example. Quizás usted no lo nota, Maybe you don't notice. You don't notice. pero si tú miras esta pared, But if you see this wall, hay una diferencia. there is a difference. Aquí está negro That some are black y aquí hay otro color. and there's a ¿Sí? different Es color. negro los dos, Do you see the color? pero yo But I noto que aquí hay un pedacito see a patch de un color diferente. of a different color. Es una bobada, ¿verdad? It's something silly. Lo podemos dejar así. We could just leave it like this. No le está haciendo daño a nadie. It's not hurting anyone. Pero el que vive para Dios But who lives for God le molesta. will be upset. Es un ejemplo de algo That's sencillo, an ¿eh? Yo example, agradezco lo que simple. hayan pintado y todo eso. Thank you Es un for those ejemplo paint. que le pongo. It's just an example. Cuando tú has tenido un encuentro con Dios, When you have an escuchen bien, encounter with God, te va a molestar darle cualquier cosa a it Dios. will upset you to give Y cuando anything. tú vives al lado de alguien, trabajas con And you alguien work with someone que ha tenido un encuentro a Dios, that has an encounter with va a God, ser difícil entenderle. it'll ¿Tú be sabes por qué? difficult to understand. Porque esa persona está en modo excelencia para Because Dios. they're in, Porque always yo no le in ofreceré excellence. cualquier cosa a mi rey. I will not give just anything to my Es king. decir, que si se va a levantar casa, se va a levantar con We're excelencia. going to raise up a house Es with decir, si tú le excellence. vas a dar una ofrenda a Dios, se lo va a dar con I'm going to give excelencia. an offering
offering with Es decir, que si tú eres líder, tú vas a dar un trabajo con I'm going to give a excelencia. work of excellence. Porque el que vive para For Dios who lives for God le molesta. will be bothered. No encuentra cómo darle Will not know eso a how to Dios. give just that to God. Miren, ahora sí cierro. Anoche Last night, nosotros nos fuimos de aquí a qué hora. we Pai? left. Bueno, nosotros llegamos a la casa casi de 10 y pico de la noche. We got home like at 10. Porque se había dicho que se iba a preparar Because el we espacio were supposed to prepare para a los space niños. for the Se kids estuvo who trabajando. were working. Los muchachos fueron de aquí de madrugada de They left pintar. from painting. Algunos detalles no lograron terminar por la hora. There was something that couldn't be Y finished. yo llego y el pastor llega al otro día y And me digo, and ay Dios pastor mío, hay come. que terminar esto. ¿Tú sabes por qué hay que We gotta terminar? finish this. You know why? Porque el palabra del cristiano Because the tiene word que of a ser sí Christian y el amén. has to be yes and the amen. Oye, lo que yo dije aquí, dije, este cuarto para los niños, ¿cuándo? El domingo. This has to be done for when? Sunday. Cualquiera dice, no, pues si es para los niños, no se pudo hacer, no se hizo, But ya it's yo for the terminó. kids. It didn't Usted get sabe lo que tú finished. decirle a un niño, You know what que to tú tell vas a a kid? tenerle algo y que tú no se lo tengas. That you're going to tell a child, we're going to have this, but not Usted to no han give it to prometido a them. sus hijos, los voy a llevar a la playa y después no los Have llevan. you promised them to go to a beach and never Tú take sabes them? el lío. You know the battle. Y eso se le queda grabado en el that corazón de los niños. stays in their hearts. Eso pudo haber esperado. That could have been waited. Estábamos todos bien We cansados. were all very Le tired. digo, ¿a qué hora ustedes se fueron de aquí? What ¿El time did you viernes? leave? Martín, como la casi 1 y pico. 1 de la mañana 1 in the morning. se fueron. Nosotros los otros estuvimos trabajando en el And día, then we were sacando, working in the day, mudando cosas. moving things. Ellos se fueron a la 1 de They la left at mañana, 1 in the al morning. otro día tener que trabajar en sus The next day trabajos to work. y en realidad no se podía, In no reality, se pudo. we couldn't finish. Y llegamos nosotros y dijimos, But no we nos came vamos de aquí. We said, we're not leaving. Pudimos haber cerrado la puerta, bueno, no podemos, could just pero close the no, door, no, no we nos can't. vamos de aquí, que estuvo Liz, tuvo los We niños can, de Liz. her estuvo- Liz and her children were No here. solo terminamos de We did pintar, not just finish painting. cambiamos todos los plafones que We había en aquel finished all cuarto. the stuff on Todos top. cambiamos. Everything on top. Y se pintó, quedaron las puertas azules. ¿Tú sabes por And we qué? closed the door and everything was done. You know why? Porque los niños, aunque sean niños, Because even though if they're just tienen children, que ver they have to see que la gente that people da lo mejor a Dios. will give the best to God. Porque, y aparte que lo que promete siempre cumple. And besides who you Aunque promise sean you have to niños, yo dije, fulfill. no, se puede hacer, estamos cansados. We're just Pero yo dije, tired. no, es que no podemos like, no, menospreciar a los We can't niños. just belittle the children. Ya se le dio una palabra a los We niños. told them. Entonces a los niños hay que cumplirles porque también son de So you have Dios. to fulfill the promise because Entonces they're of es God. en todo. So it's in everything. Es en todo. It's in every Es area. en todo. Dios está buscando gente The Lord is seeking que people entreguen su vida entera. that Que gives sus their sí life sean fully. sí. That their yes Que be sus yes. no sean no. That no's be que sean no's. palabras, gente de palabra. People of word. Gente de compromiso. People of compromise. Principalmente cuando Responsibility. se trata de lo de Él. Especially when it's of Que no His. le digas y le prometas a Dios algo que no le vas a cumplir. Don't promise God something y you si le can't give. prometiste, cúmplele. And if you promise, Pero do it. haz lo mejor para quien hizo lo mejor But por ti. do the best for y him. así obtendrás And like that you grandes obtain recompensas en el rewards Señor. from God. Así que hoy te digo, So today I tell you, si no puedes caminar, corre. if you can't walk, run. Si no puedes correr, agarra la escoba, If you pinta. can't Vive paint, para Dios. sweep, do En it tu for God. casa, In your home, con tu familia, with your family, en tu matrimonio, in your marriage, en tu iglesia, in your church, en tu trabajo, in your work, en tu trabajo. in your work. Porque aunque trabajas para otro, Because even though you work for tú vives others, para Dios. you do it for Tú God. vives para You Dios. live for Tú God. sabes las cosas que uno aguanta en los trabajos a You know how veces. many things we put up at Ay, work? cuántas veces uno dice, ay, no quisiera mandar la palabra. I'm like, I don't even want to Pero deal with ¿sabes this por person. qué? Porque representas a Dios. But you know what? Because you Y represent dice, no lo God. voy a hacer. I'm not going to do this. Porque aún en mi trabajo yo Because represento y even at work, testifico al que todo lo dio por mí. I ¿Qué represent me va a God. costar? Que quizás haga unos corajecitos, Maybe que I'll be upset. muerda la lengua, And que bite my tongue. a veces se te salgan unas lagrimitas. Some tears might Pero come qué out. hermoso es vivir para But Cristo. how beautiful it is to Qué live for hermoso God. es vivir para Cristo. live for Him. Amén, gloria a Dios. Así que no daré nada que no me cueste. Don't give anything that doesn't cost Porque you. aún lo que yo quiero, Because even the things that I want aleluya, en mi vida in my personal, personal life, la obra que Dios quiere hacer en mi the corazón works that God wants to do in my heart, y lo que yo quiera and what I want que Dios haga for God to do, en los que amo y los demás and from who I love, depende depends
El resultado depende de mí. The results depend on Diga, el me. resultado depende de Say, mí. the results depend on me. Y se nos ha enseñado, ya Cristo We were murió en la taught, cruz y todo yes, está hecho. Christ died on the cross, everything's done. Ah, entonces quiere decir que tú puedes seguir viviendo tu vida igual que como So tú you could estabas just live antes. your life how you want. Eso es una gran mentira. That's a big lie. Y el enemigo está dañando And the enemy is hurting la santidad de los santos. the holiness of his people, of God's people. Yo no estoy hablando de perfección porque todos cometemos errores I'm not speaking about perfection because we y all make tenemos mistakes. acceso al Padre We have access to the para ir Lord por nuestra misericordia y nuestro perdón. to go ask for Y forgiveness. dice la palabra que Él no menosprecia corazón contristo y humillado. And he does not reject a heart that's humbled. Pero dependiendo de mi relación con Dios, But depending on my relationship será el with God, resultado final de mi vida will be the results of my y life hasta las de mis generaciones. and to the So, back hay alguien que generation. tiene que entender la importancia de lo que Someone estamos hablando needs hoy. to understand the Porque me importance trae bendición. because it brings blessings. Musiquita. Me trae bendición It brings blessings y le trae bendición a and it otros. brings blessings Amén. to others.